¿Cuál ha sido la oleada de miedo más aterradora de "tenemos que irnos, ahora"? ¿Qué has sentido? En un campamento de verano, un amigo y yo subimos a un techo de hojalata de un gran salón construido en la ladera de una colina empinada. Por un lado, se podía salir directamente al techo, y por el otro, había una caída de unos 9 metros hasta el concreto. Siendo adolescentes idiotas, subimos desde el lado bajo, pasamos por la cima del techo de metal inclinado y avanzábamos despacio hacia el borde del lado alto. Llevábamos zapatillas y teníamos un buen agarre, así que no parecía excesivamente peligroso. Entonces, de la nada, empezaron a caer gotas de lluvia. Ambos nos miramos y nos dimos cuenta de que la situación se estaba poniendo realmente mala, e intentamos retroceder, pero donde había la más mínima humedad, el metal se volvía completamente resbaladizo. No había nada a lo que aferrarse, ya que el agarre de las zapatillas de goma en metal seco era lo único que teníamos. Lo miré y vi el pánico en sus ojos, el mismo que yo sentía. Intentábamos avanzar por el techo tan rápido como podíamos, mientras las gotas de lluvia caían cada vez con más fuerza. Lo vi soltarse por completo y comenzar a deslizarse hacia abajo, con los ojos congelados de terror. De alguna manera, milagrosamente, dejó de deslizarse. Yo llegué a la cima, bajé arrastrándome, agarré una rama y me asomé por encima del borde, tratando de darle algo a lo que aferrarse. Finalmente, consiguió alcanzar la rama y yo lo ayudé a subir y a pasar al otro lado. Nunca he sentido tanto pánico. Tuvimos una suerte tremenda de salir de allí. Una vez que huí de mi madre abusiva, me escondía en un cibercafé. Para que se entienda, tenía 12 años. Llevaba allí algunos días y el encargado nocturno me conocía y sabía lo que pasaba en casa, porque se lo había contado hace unos meses cuando él dijo: «Oye, son las 2 de la mañana, ¿no deberías irte a casa?». No se preocupaba especialmente por mí, pero tampoco le importaba tanto como para echarme, siempre y cuando no causara problemas. Me dejaba dormir debajo de uno de los escritorios en la parte de atrás, ya que por la noche siempre estaba tranquilo. Esa noche, yo estaba en la parte trasera del cibercafé, aburrido sin nada que hacer, y mi mente me decía: «Ve al baño», pero en ese momento no tenía ganas de orinar, así que lo dejé pasar. Luego, mi cerebro se volvió más urgente. «Ve al baño ahora», así que accedí y lo hice. Entré a una cabina y me quedé parado allí unos minutos, confundido, para luego salir. El chico de la recepción se acercó y dijo: «Tío, alguien acaba de entrar preguntando si te había visto, dijo que era tu madre». Después de un ciclo de huir, ser atrapado y volver a huir, finalmente logré alejarme de ella. 2 años después, Servicios de Protección Infantil tomó mis denuncias en serio, me mudé a otra ciudad y regresé hace unos 5 años. No soy muy creyente en conexiones psíquicas, pero desde que volví a ese lugar, a veces siento en lo más profundo un terror intenso, y luego miro a mi alrededor y veo a mi madre caminando por la calle enfrente o pasando en coche. Hace unos 6 meses, mientras tomaba un café, tuve esa sensación, miré a mi alrededor y justo a tiempo la vi entrando a la tienda. Yo solía trabajar para Lyft. El año pasado recogí a una pareja joven de un bar alrededor de la 1:30 de la mañana. Eran bastante relajados y pensé que sería mi último viaje de la noche. El hombre me pidió que parara en una tienda de esquina de camino a su destino para que pudiera comprar cigarrillos. No vi ningún problema en esperar, así que me detuve y tuve una buena charla con la joven mientras él estaba en la tienda. Terminó tardando aproximadamente 5 minutos, ya que todos estaban tratando de conseguir su cerveza antes de las 2 de la mañana. Cuando salió, me pidió que lo llevara a un lugar que estaba en la dirección opuesta a su destino, pero a tan solo aproximadamente 1,6 kilómetros de distancia. Dijo que quería reunirse rápidamente con unos amigos y tomar algo. ¿Cómo pensé que sería mi último viaje de la noche? Dije: a la mierda, ¿por qué no? Y lo llevé hasta allí. Conozco bastante bien la ciudad donde vivimos, pero la ruta por la que veníamos no era la que solía tomar para ir a ese lugar. Así que, al girar hacia la calle de destino, perdí la entrada al estacionamiento del complejo. Me detuve por completo, ya que las calles estaban vacías, y les pregunté si preferían que estacionara en la calle o que entrara al complejo. Fue en ese momento cuando ambos comenzaron a discutir. De repente, él quiso entrar y quedarse unos minutos, mientras que ella no quería entrar en absoluto, solo deseaba que él hiciera lo suyo y se fuera, para que pudieran ir a casa. Entonces, algo golpeó mi auto. El sonido me resultó inconfundible, así que empecé a mirar de inmediato para descubrir qué era. Pero no había otros autos en la calle, así que eso no podía ser. Luego pasé al siguiente punto de mi lista mental. Si nada me golpeó, ¿qué fue lo que golpeó? Pero eso tampoco tenía sentido, ya que estaba en parqueo y no podía haber chocado contra nada. Fue en ese instante cuando la actitud de la joven cambió por completo.
Simplemente miró a su alrededor y dijo, ¿podemos irnos de aquí? Me duele y quiero ir a casa. Esto me pareció extraño, ya que llevaba aproximadamente 10 minutos en mi auto y no había mencionado nada sobre dolor. Luego añadió, me duele y no puedo moverme. Se puso la mano en la espalda y la sacó, cubierta de rojo. ¿Qué carajo? El hombre comenzó a alterarse, pensando que algo en mi maletero había explotado, pero estaba vacío. Mientras él se inclinaba para atenderla, noté algo blanco que sobresalía del asiento. Eso no estaba allí al inicio de la noche, así que le pregunté qué era. Lo jaló. Resultó ser un trozo del relleno del asiento, que había salido por el agujero que se había hecho en él, porque ella había sido disparada. En cuanto él agarró ese trozo, ambos tuvimos la misma realización. Cerró la puerta de golpe y la llevé directamente al hospital, que estaba a tan solo unos 3 km de distancia. Esa realización, y la posterior de alguien aún podría dispararte mientras estás sentado, fue una de las cosas más aterradoras que he experimentado. Mi auto fue robado la misma noche en que me mudé a mi nueva casa en un barrio muy bueno. Los vecinos nos habían advertido que la zona estaba siendo objetivo de robos en ese momento. Mencionaron a una mujer que vivía a la vuelta de la esquina, que abría la puerta para quienes tocaban en plena noche, y la atacaron, le robaron y casi la matan. Habíamos denunciado el robo del auto y realizado los informes policiales cuando ocurrió. Bueno, 2 noches después, en plena madrugada, oí un golpe en la puerta y alguien gritó, Abraham, es la policía. Como había escuchado la historia de la otra señora, me puse muy sospechoso y no contesté. Tomé a mis hijos y los llevé a la habitación de mi hija, ya que tenía acceso al techo desde la ventana. Llamé a la policía para informarles que 2 hombres, que decían ser policías, estaban golpeando mi puerta. Me dijeron que no había policías en la zona y que enviarían un auto. Resultó que esos mismos tipos robaron el auto y regresaron por una segunda vez. Finalmente, recuperé mi auto porque lo trajeron con ellos. Cuando mis 2 primos y yo fuimos de campamento con nuestra familia, tendríamos unos 8 o 9 años, nos alojamos en un campamento que tenía un parque infantil cerca de nuestro lugar. Normalmente íbamos los 3 a jugar y volvíamos a nuestra caravana cuando empezaba a oscurecer, porque no estaba muy lejos. Pero un día estábamos jugando y no éramos los únicos niños ahí. Entonces, se nos acercó un hombre, alrededor de 40 años, con un perro y empezó a hablar con mis primos, que eran muy confiados. Nos ofrecía hot dogs o galletas, nos preguntaba de dónde éramos y decía que su caravana estaba por allí por si queríamos algo de comer. Inmediatamente me dio muy mala espina, así que miré a mis primos tras haber guardado silencio todo el rato y les dije, creo que escucho a la abuela llamándonos, seguramente la cena está lista. Discutieron un poco y se mostraron confundidos, pero después de ver mi expresión, simplemente se encogieron de hombros y me hicieron caso. Ese hombre me puso la piel de gallina y no lo volvimos a ver después de ese día. Esto fue, sin duda, lo más espeluznante que me ha pasado. Es un poco largo, pero ten paciencia. Para dar contexto, vivo a solo unas pocas calles de mi lugar de trabajo. Un día, este tipo llegó a mi piso para una reunión de equipo. Desde entonces, se las ingeniaba para pasar junto a mi escritorio cuando se dirigía a la cocina, lo cual no tenía sentido logísticamente, ya que el ascensor prácticamente abre directamente a la cocina. Toma en cuenta que este tipo era un completo desconocido, nadie lo había visto en nuestro piso, así que mis compañeros sabían que él venía a propósito solo para verme. Siempre ponía excusas para estar cerca de mí cuando yo estaba en la cocina, por ejemplo, para agarrar un vaso de agua mientras yo lavaba los platos. Siempre iba solo, no hablaba con nadie, solo me observaba. Esto continuó durante unos 3 meses. Un día, casualmente, lo vi en la planta baja a la hora en que terminaba mi jornada. Él supo exactamente a qué hora salgo y me esperaba en la planta baja todos los días. Simplemente se sentaba allí, observaba, esperaba a que nos fuéramos y luego volvía a subir. Una vez salí con un amigo y lo vimos sentado en la planta baja, salimos rápidamente del edificio y nos separamos, asumiendo que él volvería a subir ahora que nos habíamos ido. Qué equivocada estaba. Mi amigo se fue en la dirección opuesta, dejándome sola. Había cruzado la calle y estaba a punto de girar en dirección a mi apartamento, cuando alguna fuerza superior me impulsó a dar la vuelta. La sensación que me invadió en ese instante fue algo que nunca había experimentado antes. Una mezcla de todas las emociones negativas del mundo, fusionadas en una enorme supernube de miedo. Cuando la gente habla de la respuesta instintiva de huir o luchar, esto fue literalmente el epítome. Hasta hoy, aún no entiendo qué me hizo dar la vuelta cuando generalmente nunca lo hago. Fui lo suficientemente astuta como para ir en una dirección completamente distinta, para que él no supiera dónde vivo. Caminó una corta distancia detrás,
Cruzó la calle y se fijó en la dirección hacia donde me dirigía para volver a casa. Otro compañero de trabajo terminó su jornada al mismo tiempo, lo siguió y esperó para ver qué hacía, acosando al acosador. Confirmó que, efectivamente, lo siguió para ver en qué dirección me dirigía, y luego regresó al edificio una vez que yo ya había avanzado demasiado. Solo necesitaba seguirme una corta distancia para saber dónde vivía. Esto ocurrió unas cuantas veces más antes de que finalmente denunciara su comportamiento y lograra que lo expulsaran y le prohibieran la entrada en todos los edificios asociados con mi empresa. Resultó que ni siquiera trabajaba para mi compañía, era un contratista externo, y ni siquiera debía haber estado en mi edificio. Fui al cine en Halloween, cuando estaba en la secundaria, con mi novio de aquel entonces. Era un teatro enorme con una escalera que subía hasta la última fila, la cual se abría en el centro, permitiendo sentarse a ambos lados de la abertura. Mi novio y yo nos sentamos en la última fila, en uno de los lados de la abertura. Mientras veíamos la película, aproximadamente 30 a 40 minutos después de que comenzara, entró un hombre solo, con un suéter grande, y se sentó en el otro lado de la abertura. Al principio no hizo nada en particular, pero me dio una muy mala espina y me sentí incómoda. Sin embargo, continué viendo la película. Noté que el hombre parecía realmente nervioso y no le prestaba ninguna atención a la película. No pude entender por qué, pero me estaba estresando muchísimo y sentí que teníamos que largarnos de allí. Le dije a mi novio que probablemente estaba exagerando, pero que quería irme. Al salir, informamos al personal sobre el hombre, por si acaso. Resulta que lo estaban buscando, ya que habían reportado que en el estacionamiento se había visto a un hombre con esa descripción comportándose de manera extraña. Llegó la policía y, al parecer, tenía varios grandes cuchillos de caza escondidos bajo su suéter. Una noche, estaba sentado en un parque cerca de mi casa con unos amigos cuando de repente sentí la necesidad de darme vuelta. Vi a un hombre a unos 5 metros detrás de nosotros, con la capucha puesta y las manos en los bolsillos, caminando silenciosamente pero con determinación hacia nosotros. Había sido asaltado a punta de pistola antes, así que mi adrenalina se disparó de inmediato. Me levanté rápidamente y empecé a alejarme de él mientras le decía a mis amigos, «Vámonos ahora», a lo que ellos protestaron un poco. El hombre se detuvo y dijo que solo quería saber la hora. Le respondí no, a la mierda eso y, nuevamente, insistí a mis amigos vámonos. Nos largamos del lugar, mientras él se quedaba ahí parado, según recuerdo, ya que mi adrenalina me tenía bastante nublado y sabía que tenía que salir de allí. Podría haber sido algo, o podría no haber sido nada. Lo importante es que yo sigo aquí. Siempre sigue tu instinto. Los cabrones no se andan merodeando así solo para saber la hora. Solía escalar al letrero de Hollywood todo el tiempo. Una noche llevé a un montón de amigos que nunca lo habían hecho. Esto fue a finales de los 2000. Normalmente la escalada transcurría sin incidentes, salvo algunas secciones bastante empinadas. Pero esta vez fue diferente. A mitad del ascenso sentí una sensación realmente extraña, sin estar seguro de qué se trataba. 2 pasos después, escuché un sonido de silbido que se repetía rápidamente. Inconfundible. Lo reconocí al instante, lo había oído una vez antes en el norte de California, cuando estaba en la escuela primaria. No pude ver la fuente del sonido en ese momento, en las colinas de Hollywood, pero lo había visto claramente cuando era más joven. Era un jodido león de montaña. Extendí mi mano de golpe, directamente hacia atrás, con la palma abierta hacia todos. Más tarde, mis amigos me dijeron que podían notar, por el cambio en mi lenguaje corporal, que la situación era muy seria. Me reculé sin perder de vista la dirección de donde creía provenir el sonido. Un amigo apoyó su barbilla en mi hombro y le dije con la voz más calmada que pude que hiciéramos que todos empezáramos a bajar muy despacio. Creo que, como éramos muchos, logramos salir sin incidentes. Pero el miedo absoluto que sentí esa noche fue intenso. Pasar de reír y disfrutar a un silencio inmediato y una máxima percepción sensorial fue salvaje. Fue tan aterrador que nunca volví a escalar al letrero. Acampaba con un amigo en una zona de campamento en medio del campo, con pocos sitios y todos muy separados. Ya habíamos pasado una noche allí, instalamos todo el campamento, hicimos senderismo durante todo el día, todo el rollo. Condujimos hasta el pueblo para conseguir algo de comida y, al regresar a nuestro aislado lugar de acampada, vimos a un hombre saliendo de la única carretera que conduce a nuestro sitio. Nos miramos fijamente y, de inmediato, me invadió una sensación de escalofrío. Nos miró como si nos conociera y nos odiara, aunque nunca lo habíamos visto en nuestras vidas. Cuando llegamos a nuestra tienda de acampar, entramos y encontramos que todo lo que teníamos dentro estaba revuelto. Nuestras mochilas vaciadas y la ropa tirada por todas partes.
Rápidamente nos dimos cuenta de que nuestros cuchillos de caza habían desaparecido, junto con gran parte de nuestra ropa. Nos percatamos de que tenía que ser ese hombre que vimos, ya que no había otros sitios o senderos de los que él pudiera haber venido, aparte del nuestro. Nos metimos en el auto y conducimos de regreso hacia donde lo habíamos visto, pero ya se había ido. Seguimos un poco más y encontramos una zona común donde se habían reunido otros campistas. Bajamos corriendo y preguntamos, ¿alguien ha visto a este tipo? Mientras lo describíamos. Las personas reunidas nos miraron en silencio, lo que nos hizo sentir aún más inquietos. Fue en ese momento cuando le dije a mi amigo, tenemos que irnos de este lugar ahora mismo. Al regresar a nuestro auto, miramos por encima del borde de una barandilla y vimos toda nuestra ropa robada en el bosque. La recogimos, pero no encontramos ninguno de nuestros cuchillos. Saber que ese hombre seguía por ahí con esos cuchillos y que a nadie en los alrededores le importaba nos asustó tanto que empacamos el auto y terminamos nuestro viaje de campamento antes de tiempo. De ninguna manera íbamos a quedarnos una noche más en ese bosque. Hace unos años, era interno en un departamento médico y me encontraba de guardia esa noche. Las enfermeras me informaron, alrededor de la 1 de la mañana, que había una nueva admisión en la sala de aislamiento. Una prisionera de 50 y tantos años con neumonía y, probablemente, tuberculosis. La sala de aislamiento estaba situada justo al final del pabellón y había que pasar por puertas dobles para poder entrar. Así, además de ser un espacio destinado a contener enfermedades infecciosas, estaba realmente alejada de cualquier contacto humano cercano. Entré para hacer una evaluación clínica, lo que implicaba obtener una historia clínica detallada. Una de las preguntas que quería hacerle era si compartía su celda con alguien que pudiera haberle transmitido la infección. Siendo ya muy tarde y yo no siendo muy competente en su idioma nativo, lo que realmente le pregunté sonó algo así como, ¿había alguien más en la sala contigo? En el mismo instante en que esas palabras salieron de mis labios, ella sonrió ampliamente, se llevó un dedo a los labios como si dijera silencio y luego dirigió su mirada hacia un punto cerca de la ventana, justo detrás y por encima de mí. Un escalofrío horrible me recorrió y decidí, en ese preciso momento, que había obtenido suficiente historia clínica para esa noche, huyendo hacia la seguridad de la enfermería. Fue cuando mi madre me convenció de que era buena idea ir a ver una casa en venta en medio de la nada. El hombre nos mostró la casa y luego nos llevó a la puerta del sótano, insistiendo en que teníamos que verla a toda costa. Desde lo alto de las escaleras pude ver una cama y lo que parecía ser una habitación semi-amueblada. Insistió en que bajáramos primero, y en ese momento sentí una fuerte sensación de inquietud, así que me excusé, di media vuelta y me fui, dirigiéndome hacia la carretera. Mi madre dijo que el hombre se enfadó muchísimo, empezó a maldecir y a sudar, y acortó la visita, así que tal vez mi instinto estaba en lo cierto. Definitivamente fue cuando mi ciudad fue golpeada por la peor tormenta de fuego que hayamos tenido en 2017, Thomas Fire. Sabíamos que había un incendio en algún lugar, quizás en otra ciudad, y no estábamos muy preocupados. La electricidad empezaba a fallar y los vientos aullaban afuera. Entonces, mi compañero de cuarto recibió una llamada de un amigo al otro lado de la ciudad. Mi casa está en llamas. Tienen que empacar sus cosas. Al colgar, se fue la luz y permaneció apagada. Empacamos nuestras cosas y empecé a escuchar unos pequeños golpecitos en el techo, casi como si fuera lluvia. Pero no era lluvia, era ceniza. Apenas habían pasado 15 minutos y miré afuera. Vivíamos junto a una gran colina, a aproximadamente 0,2 kilómetros de distancia, y estaba en llamas. Llegó tan rápido que volví adentro y les dije a mis compañeros de cuarto que teníamos que irnos de inmediato. Fue entonces cuando nuestros vecinos comenzaron a alterarse también. Tuvimos que recoger a nuestros 3 gatos, que estaban muy asustados y confundidos. Fue tan extraño conducir y ver solo oscuridad por delante, mientras que en el retrovisor se veían únicamente llamas. Nuestro vecindario y casa terminaron siendo salvados, aunque muchos de mis amigos que vivían más cerca de las montañas no tuvieron tanta suerte. Solía trabajar con caballos Sire y, hace varios años, competía en una clase de equitación para mi jefe en un show nacional. En resumen, mi caballo tropezó a paso de galope y me lanzó de bruces al suelo delante de él. El impacto me dejó sin aliento y estuve convencido de que mis costillas estaban destrozadas, pero algo en mi cabeza gritó rueda, rueda ya. Totalmente desorientado pero actuando por instinto, me obligué a hacer varias volteretas por el suelo, y mientras lo hacía, algo pesado me golpeó en la parte trasera de las piernas. Más tarde supe que mi pobre caballo había dado una voltereta completa. Una amiga que estaba observando comentó que pensó que esa tonelada de caballo estaba a punto de caer sobre mí, pero logré rodar en el momento justo.
Lo que me golpeó las piernas fueron sus cascos traseros. Estoy convencido de que habría resultado gravemente herido si esa pequeña voz no me hubiera dicho que rodara. Al final, me fui con cartílago lesionado en las costillas y el esternón, un ojo morado y el labio partido, pero sin huesos rotos ni lesiones en la cabeza, lo cual seguro habría ocurrido si el caballo se hubiera posado sobre mí. Cuando era más joven, mi papá era desplegado por el ejército con frecuencia, dejándonos a mi hermano mayor y a mí con mi mamá por meses. Recuerdo que, cuando teníamos unos 7 u 8 años, fuimos a nuestro supermercado Food Lion local alrededor de las 8 o 9 de la noche para comprar helado. Mientras hacíamos fila para pagar, había un grupo de 3 hombres detrás de nosotros. Llevaban chaquetas de construcción y botas de trabajo. Supongo que acababan de salir del trabajo y habían pasado por el mercado antes de ir a tomar algo. Incluso siendo tan pequeño, sabía que algo no andaba bien con ellos. Sentí una extraña sensación de temor y una urgencia por volver a casa, pero mi mamá no se apresuraba en absoluto. Hizo que mi hermano volviera a buscar varios artículos en la tienda y se tomó su tiempo. Al final, ellos pagaron antes que nosotros porque otro cajero abrió su caja, pero nunca se fueron del estacionamiento. Recuerdo claramente cómo nos observaban mientras caminábamos hacia nuestro auto y cuando partimos, nos siguieron. Pensándolo ahora, no fui yo quien se dio cuenta de eso. Mi mamá los había estado observando todo el tiempo y por eso se demoró tanto en la caja, enredándose con cupones y haciendo un escándalo por diversas cosas. Cuando estábamos a punto de entrar a nuestro vecindario, apagó la radio y, con voz muy severa, dijo: uno de ustedes, no importa cuál, tiene que mirar detrás de nosotros y vigilar ese camión que nos sigue. Terminó llevándonos por un camino muy largo a casa, haciendo giros inesperados en el laberinto de nuestro barrio, que había sido construido en los años 90 y tenía más calles que casas. Finalmente, ellos pararon, pero nos siguieron durante bastante tiempo. Afortunadamente, mi mamá era increíblemente inteligente y conocía bien el barrio. Todavía se me pone la piel de gallina al pensar en lo que podría haber pasado si mi mamá hubiera estado un poco menos atenta a nuestro entorno y en lo que esos hombres estaban tramando al seguir a una mamá y a 2 niños. Me perdí en el bosque junto a mi pastor alemán hace varios años. Me alejé demasiado de nuestro campamento y me desorienté. Caminamos 8 kilómetros en dirección opuesta. Yo estaba gritando, temblando y llorando, tratando de llamar a mi mamá. Estaba nublado, así que la oscuridad aumentaba cada minuto. Me detuve y me senté contra un árbol para llorar, y mi perro seguía lamiéndome y tocándome con el hocico. Supuse que quería que me levantara. De repente, se detuvo, y en ese instante, cada cabello de mi cuerpo se puso de punta. Cuando levanté la cabeza, vi a lo que él estaba mirando. A unos 15 metros de distancia, detrás de un tronco caído, había un león de montaña. Apenas se veía su cabeza por encima del tronco. Hizo contacto visual conmigo y sentí un nudo en el estómago. Mi perro reaccionó antes que yo y se lanzó, casi arrancándose la correa de mi mano. El león de montaña se escapó y trepó rápidamente a un árbol, pero sabía que podía bajar en cualquier momento. Arranqué a alejar a mi perro, me di la vuelta y corrí. Un consejo: nunca huyas ni le des la espalda a un león de montaña, ya que su método preferido para matar es morder la base del cráneo o el cuello. Corrimos probablemente otros 2 kilómetros, cruzando un río helado, hasta que llegamos al camino de tierra que conducía al campamento. Aún era lo suficientemente temprano como para que pasaran autos cada pocos minutos, y grité y agité los brazos hasta que una pareja de personas mayores, muy amable, se detuvo y nos llevó en su vehículo de regreso al campamento. Nunca he estado tan agradecido por mi perro en mi vida. Ese día me salvó, al 100%. Vivía sola, quizá tenía 21 en ese entonces, y me había quedado dormida en mi habitación con la luz encendida. Era verano y no tenía aire acondicionado, por lo que las ventanas estaban abiertas. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté por el sonido de alguien afuera de mi ventana, gimiendo. En mi aturdimiento, pensé que era alguno de mis amigos que había venido esa misma noche solo para asustarme, y grité: para. Pero pronto me di cuenta de que mis amigos no harían eso y que solo había una malla entre yo y alguien afuera de mi casa. Entonces me asusté de verdad. Salté de la cama, apagué la luz, para que no pudieran ver, y corrí hacia el otro extremo de la casa. Llamé al 911 y me ubiqué en un lugar desde donde podía ver tanto la puerta principal como la trasera, así como la de mi habitación, en caso de que intentaran entrar por la ventana. Le expliqué a la operadora que había alguien afuera, le di mi dirección y me quedé esperando, vigilando todas las puertas. No había forma de huir, pues las puertas daban hacia el lado en que estaba la persona, pero no podía dejar de moverme. Un minuto después, la operadora dijo: «Ok, ya están bajando por tu calle. ¿Lo ven?».
Ya lo tienen en el foco. Están en tu casa ahora. ¿Necesitas algo más? Yo respondí, no, y ella me deseó una buena noche. Los policías se llevaron al hombre, lo metieron en su auto y se fueron. No tenía idea de qué había pasado, quién era o por qué estaba en mi casa. Mi auto estaba en el taller, así que llamé a mi mamá para que me recogiera y me quedé con ella durante un par de días. Eventualmente, pude hablar con el policía que había arrestado al hombre y me dijo que estaba borracho, que había estado bebiendo en el parque cerca de mi casa y que estaba confundido y se había perdido. Desde entonces, me dio muchísimo miedo estar sola en mi casa, así que conseguí una compañera de cuarto. Además, instalé un aire acondicionado, de modo que las ventanas nunca más se abrieron. Estaba en Chicago, bajé de la estación de tren y un hombre sin hogar se acercó a mi amigo y a mí. Dijo que estaba muy deprimido, quería quitarse la vida y pedía un abrazo. No sabía qué hacer, pero de repente puso sus brazos alrededor de nuestros cuellos y nos abrazó. No pude salir de ese abrazo. Intenté liberarme, pero su brazo estaba fuertemente apretado alrededor de mi cuello. Finalmente, nos pidió que lo acompañáramos a las tiendas. Le pregunté si quería que le compráramos algo, pero dijo que no, que ya tenía dinero. Caminamos con él hacia la tienda, sintiéndonos muy incómodos. Llevaba una bolsa de lona y, aunque aseguró que pagaría, lo único que quería era que lo acompañáramos. Una vez afuera de la tienda, le dije a mi amigo, vámonos de aquí. Él empezó a rebuscar en su bolsa y fue entonces cuando salimos corriendo. No tenía idea de qué iba a sacar, pudo haber sido inofensivo, pero el hecho de que no pudiéramos zafarnos de su abrazo antes todavía me perturba. Aún puedo sentir su brazo alrededor de mi cuello. Una noche, cuando era muy joven y estaba en un bar, me emborraché bastante. Un tipo me propuso que fuéramos a su casa y acepté. Dejé mi auto, ya que él me dijo que mejor subiera a su moto porque había bebido tanto, y salimos conduciendo por la carretera. Después de un rato, empecé a preguntarle a dónde íbamos. Dijo que era solo por la carretera, hasta llegar al río. Se detuvo al costado de la ruta US1 y señaló una casa de 2 pisos junto al río. Estaba muy oscuro y la única luz provenía de la luna. Caminamos por el muelle hasta llegar a la puerta principal. Él se puso frente a mí y jugaba con el pomo de la puerta. Al empujarla para abrirla, se volvió hacia mí y dijo, por favor, no me obligues a encender la luz para que veas lo sucio que está mi lugar. Así que, obviamente borracha y tonta, respondí que no había problema y probablemente me reí. Me tomó de la mano y me guió por unas escaleras. Al llegar arriba, me dijo, solo tengo un colchón en el suelo, espero que no te importe. Y nuevamente, entre borracha y tonta, simplemente me senté en el colchón sin pensar en nada. Mientras estaba sentada en la oscuridad, mi visión empezó a aclararse. Todo se veía extraño. El colchón no tenía sábana y escuché un susurro en mi oído que decía, sal de aquí. Salté, corrí escaleras abajo, salí por la puerta y bajé por el muelle. Crucé la ruta y llegué a una casa que estaba al otro lado de la calle. Corrí hasta la puerta, empecé a golpearla y a gritar pidiendo ayuda. Al darme vuelta, vi al hombre corriendo tras de mí. Empecé a gritar aún más, pues tenía miedo de que esa casa estuviera abandonada. Justo cuando el hombre llegó a unos 3 metros de distancia, la luz del porche se encendió. El tipo se detuvo, se dio la vuelta y regresó a su camioneta. El pobre hombre, cuya puerta yo había estado golpeando, salió y me encontró desplomada, llorando en su porche. Ese hombre tan amable se subió a su auto y me llevó de regreso al bar, que estaba a unos 32 kilómetros, para que pudiera recuperar mi auto. Nunca volví a verlo ni llegué a saber su nombre, pero me salvó la vida. Sé que así fue.